Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes a este nuevo espacio de las charlas en vivo de todos los lunes a las 19 de la llave Psi, este centro de psicología multidimensional, múltiple, integrativa, donde proponemos siempre estos espacios de participación, de reflexión, de pensamiento crítico, de discernimiento. Así que bueno, la invitación es justamente a que se animen a opinar, proponer, cuestionar, debatir, pensar juntos. Visítennos para conocerme. Mi nombre es Alejandro Divagno, soy licenciado en psicología, consultor psicológico, escritor y periodista. Pueden visitar la página que es layavepsi.net, donde van a encontrar todas las actividades y más información sobre el enfoque que propongo. Por supuesto las redes, Instagram, Facebook, ahora se agregó también TikTok, el canal de YouTube, suscríbanse, es gratuito, me ayuda a llegar cada vez a más gente de esta manera, en forma gratuita. Pueden activar también la campanita para que les avise cuando se están dando este tipo de charlas en vivo. WhatsApp 11 3209 6198 y el mail layavepsi@gmail.com. No me quiero olvidar también, si quieren pueden visitar el perfil de Instagram y de Facebook de mi libro Ecos de un viaje de amor en el tiempo. Bueno, hoy nos toca la parte de los grandes mitos. Vamos a estar con Eros y Tánatos, tema del que ya hemos hablado en otra charla, concretamente enfocado desde pulsión de vida y pulsión de muerte, pero ahí vamos a ver la arista más mitológica. Bueno, lo de siempre, alguien porfa que me salude por Facebook, algún alma generosa. Igual en teoría veo que está saliendo todo ok. Bien, sin más dilaciones vamos a ir al tema. Vamos a hablar del mito. ¿Desde dónde surgen Eros y Tánatos? Vamos a empezar por Eros, que en la mitología griega, desde ahí partimos, es un dios primordial, vinculado a la atracción sexual, al amor y a la fertilidad. Cuando hablo del amor, aclaro, no me refiero solo a su expresión humana, sino a toda esta faceta creativa que encontramos en la naturaleza, es decir, el amor entendido como acción, como movimiento, como dar, como generar, como crear, que es un poco también por donde va el libro del que les hablaba. Hay varias versiones sobre el origen de Eros. El más antiguo lo encontramos en la Teogonía de Hesíodo, esto es, para que se ubiquen, siglo VII a.C., donde se nos dice que en el principio estaba el caos primordial, de donde surgió Gea, que sería la tierra, Tártaro, el inframundo, y Eros concretamente. También lo vamos a encontrar en la obra de Aristófanes, esto ya es el siglo IV a.C., donde Eros va a surgir de la noche, de Nix, quien lo habría concebido con Erebo, que sería la oscuridad. Más tarde, o más acá en el tiempo, nos vamos a encontrar con que Eros sería hijo del dios Ares, el dios de la guerra, y de la diosa Afrodita, la diosa del amor,
y que en el banquete de Platón, esto también siglo IV a.C., que fue concebido del dios Poros y la diosa Peña en una fiesta que celebraba justamente Afrodita. Bien. Bueno, espero que esté saliendo todo bien porque hasta ahora me veo y me escucho yo solito. Este mito en concreto nos va a revelar que Afrodita estaba celosa de la belleza de una mortal que se llamaba Psique, porque, ¿qué pasaba? Los hombres estaban abandonando justamente la adoración a Afrodita para reemplazarla por esta mujer vulgar, vamos a decir, porque era una simple mortal. Y así, lo que le ordenó Afrodita a su hijo Eros fuera que la hiciera enamorarse del hombre más feo del mundo. Hola Carlita, muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? El propio Eros se enamora de Psique y la lleva, vamos a decir, por arte de magia, a su casa. Bueno, toda esta supuesta y frágil paz es arruinada de alguna manera por las hermanas celosas de Psique, que van a hacer que traicione la confianza de su amado. Ahora, ¿qué pasa? Eros, herido, la expulsa y Psique vaga por la tierra buscando a su amor perdido. Apuleyo le va a atribuir en su obra una hija de Eros a Psique, que se va a llamar Edoné, cuyo nombre significa placer, y de acá viene la palabra hedonismo. Fíjense cómo todo se va tomando como un sentido a través de los mitos. Vamos encontrando cómo ir atando cabos y de dónde van surgiendo las cosas. Bueno, respecto del arte, se suele representar a Eros como un infante con alas, que esto está por ahí más relacionado con el deseo amoroso, con la figura de Cupido, que es más propia de Roma. En tanto para los griegos era o aparecía como un hombre joven con un arco que llevaba dos clases de flechas, unas doradas con unas plumas de paloma que provocaban una atracción instantánea, y otras de plomo con unas plumas de búho que provocaban la indiferencia. Estamos hasta aquí con Eros. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya saben. Bueno, vamos a ir con Tánatos. Tánatos, también en la mitología griega, era considerado el dios de la muerte, a quien Hades, que era el dios del inframundo, lo había creado justamente para ese propósito. Tenía un hermano que se llamaba Hipnos, que era el dios del sueño, y los dos vivían en una cueva oscura que estaba abajo de una isla griega, a través de la cual fluía el río Léteo. ¿Estos se acuerdan? Era lo que nos enseñaban en filosofía como el río del olvido. Aparece también en la Divina Comedia. Bueno, de este río, la mitología también griega nos va a contar que es el río del que beben las almas antes de encarnar para olvidar justamente las heridas de su vida pasada. Por eso es que, siguiendo esta hilación, cuando reencarnamos
no recordamos absolutamente nada, porque estamos justamente con este manto de olvido por haber bebido las aguas de este río. Bueno, Tánatos y su hermano gemelo Hipnos se ponían a discutir cada noche a qué mortal se iban a llevar, como si fuera una apuesta. Y de alguna manera Hipnos oficiaba en esta instancia como una suerte de Tánatos un poco más endulzado, porque en lugar de matar, lo que hacía era recurrir a sus artes, que eran el mundo de los sueños. Entonces es una, creo, perfecta ocasión para aclarar la diferencia entre Nix, Hipnos y Morfeo para que no se confundan. Todo esto, de paso, si les interesa, lo pueden encontrar en la formación El Mundo como Mito, está en la página, donde además de la mitología griega estudiamos la romana, la nórdica, la egipcia, la oriental y la americana. Bien, Nix era la diosa negra de la noche, y también, así como hablábamos de Eros como un dios primordial, Nix era, por supuesto, una diosa primordial anterior a Zeus, a la que el mismo Zeus le tenía miedo, porque cuenta también el mito que si Zeus no se iba a dormir antes de que llegara la hermana de Nix, que se llamaba Hemera, que significa el día, no podía ser de otra manera, una noche eterna iba a engullirse el mundo o hacer del mundo de vuelta un caos. Y Nix era hija y esposa, ambas, de este caos primigenio, justamente. Además, Nix tuvo varios hijos por partogénesis. Este es otro punto muy interesante porque no había intervención masculina. Es como que podían gestar por simple deseo. Hola Maros, ¿cómo va? Y de todos los hijos que tuvo, que fueron un montón, voy a resaltar a los que a nosotros nos interesa hoy, que fueron Hipnos y su hermano gemelo Tánatos. Por supuesto que es inevitable acá asociar el dormir con la muerte, porque al fin y al cabo, dormir es como morir un poco cada día. Por eso esto de que el sueño y la muerte los podamos entender como gemelos. Pensemos que con Hipnos, que justamente es el sueño, pasamos un tercio de nuestra vida, y para los griegos dormir no era un estado humano, sino más bien divino. Bien, por otro lado, hablábamos recién de los hijos de Nix, entre los que destacábamos a Hipnos y Tánatos. Tenemos los hijos de Hipnos, que se llamaban los oniros. De acá viene la cuestión onírica, que son las personificaciones del sueño. Y había tres muy especiales que se ocupaban de los sueños de los poderosos. De estos, el más importante era Morfeo, que en los sueños era el encargado de entregar los mensajes de los dioses. Si alguien por ahí me puede avisar si en Instagram está saliendo todo ok, porque me quedó ahí como un cartelito de estamos avisando a tus seguidores que empezaste a transmitir, pero ahí murió. Bien, el nombre de Morfeo deriva de morfé, que en griego significa forma,
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Morfeo tomaba la forma, lo que en un trabajo de interpretación freudiana llamaríamos desplazamiento y condensación. Esto es lo que muchos, en todos los sueños, sucede cuando se nos aparece una persona que en realidad está encubriendo otra, o muchas cuestiones afectivas quedan condensadas en una sola. Bueno, por supuesto que esta forma podía tomar cualquier aspecto, y se lo representaba con alas que le permitían volar de una manera rápida y silenciosa para ir a cualquier parte, y también para inducir los sueños, tomando de vuelta la forma que quisiera. Según Ovidio, Morfeo dormía en una cama de ébano. Esto es como una madera negra, como la noche, en una cueva. De vuelta aparece la figura de la cueva, por supuesto con poca luz, y rodeado de flores que inducían el sueño. Y Tánatos aparece representado en el arte como también un joven con alas, con una tea, esto sería una antorcha, encendida en la mano, que se apagaría al momento de terminar la vida de un mortal, y también a veces aparece representado llevando una espada. Bueno, Tánatos, por supuesto que actuaba cumpliendo el destino de las Moiras, que estos serían las señoras del destino, las tres gracias, las tres brujas, que dictaban para cada mortal, que esto también es una figura que tomo para una parte del libro. Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto? Estos relatos nos vuelven a confrontar una vez más con el tema de las polaridades. ¿Se acuerdan cuando hablamos del segundo principio del oráculo de Delfos? El primero es el más conocido: conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Al que le sigue, no tan famoso, nada en demasía. Bueno, fíjense que estos dioses eran justamente como la encarnación de la desmesura, como una suerte de advertencia para nosotros los mortales de que por acá no es. Y por otro lado, si bien a Eros lo asociamos al amor, en la mitología griega no tiene solamente ese significado, sino más bien 4 dimensiones. Eros como atracción sexual, pero también como amor fraterno y protector, como compañerismo y como devoción espiritual y religiosa. Y que todo esto, de alguna manera, como queda expuesto, trasciende el mero sentimiento. Es más como un estado. ¿Estamos? Dudas, preguntas, lo que quieran, comentarios, experiencias. Bien. Ahora, vamos a empezar a relacionar esto, por supuesto, con la psicología. Porque Freud, como venimos viendo, toma los mitos y los adapta a toda su construcción teórica. Y en cuanto a esto, podemos decir que Eros sería, a primera vista, expansivo, creador, unificador, mientras Tánatos, por el contrario, regresivo, destructor, separador. Desde este punto de vista, asociaríamos a Eros como esa pulsión de la materia que va hacia la supervivencia, hacia la generatividad, hacia la vida,
y tánatos como esa pulsión a retornar a lo inanimado, a lo inorgánico, a lo pasivo, a la muerte. Cuando hablo de pulsión, acuérdense que es diferente del instinto. El instinto tiene una meta de satisfacción que ya está prefijada biológicamente para fines únicamente de preservación y reproducción. En cambio, la pulsión va a ser esa fuerza que empuja hacia destinos de satisfacción justamente que no están prefijados y que pueden ser variables. O sea, en otras palabras, va más allá de la biología, no sigue las leyes de la naturaleza. Por eso la sexualidad humana no es natural. Ahora, también hemos visto que el deseo nunca se llega a satisfacer porque siempre está moviéndose, y la pulsión va a tener o va a tender a un bucle infinito, como una suerte de compulsión a la repetición, especialmente si aquello que insiste es lo que nos hace daño, lo que nos hace mal. Carla, todos tenemos Eros y Tánatos, sí. Estos son dos energías que nos recorren, que forman parte de nuestra construcción psíquica, sí. Es un buen punto también justamente registrar cómo estamos con cada una de ellas para ver hacia dónde estamos yendo, si hacia la proyección, la expansión o hacia la depresión y la regresión. Bien, y justamente como vimos en la charla de pulsión de vida y pulsión de muerte, el concepto de pulsión provocó diferencia, ya que Freud consideraba a la pulsión orgánica, mientras que Lacan, en un aporte posterior, la va a relacionar con una cadena de significantes. Por eso este carácter de repetición, donde va a quedar un resto por fuera que se va a vincular con lo real. Acuérdense esto de los registros de los que hablaba Lacan, real, imaginario y simbólico, que va a ser imposible de imaginar. Por otro lado, nos vamos a encontrar con algunas tendencias reduccionistas a asociar la compulsión a la repetición con la pulsión de muerte, y esto es un error. Porque no todas las repeticiones son destructivas y porque este carácter repetitivo es inherente a toda pulsión, ya sea buena o mala. Y esto se va a relacionar, ya que estamos con el tema de la mitología, con Ananké, que era la diosa de la inevitabilidad, de la necesidad, de la compulsión y de lo inevitable. Inevitable ya lo dije, de lo ineludible, que estamos hablando de lo mismo, pero para no repetirme. Ananké era hija de los mares primigenios y era hermana de Cronos, el dios del tiempo, y nació para darle estabilidad al universo y controlaba los destinos del mundo, y por eso, de vuelta, las sentencias eran ejecutadas por las Moiras, estas señoras del destino. Aparecía representada como una diosa serpiente con los brazos extendidos en todo el universo, o de pie sobre el planeta sosteniendo una urna. Bien, hasta acá venimos bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo estamos? Bien. Por ende, haciendo un primer raconto hasta acá, ¿a qué nos lleva esto? Que
en nuestra existencia humana no solo habría eros, que sería esta unión sin separación, ni tampoco únicamente tánatos, que sería la separación sin unión, pero tampoco solamente ananqué, que sería esto de lo que permanece, lo que se repite como una suerte de mera inercia, sino que también existe logos, que sería la articulación entre eros y tánatos sobre un fondo de ananqué, que va a ser lo que va a posibilitar el cambio, la responsabilización y la asunción del propio deseo subjetivo. Pensemos que a partir de la verbalización, que es una de las expresiones del logos, esto está en muchos textos sagrados, incluso la Biblia, primero fue el verbo, el sujeto puede empezar a apropiarse de su destino, a cambiar, si lo desea, por supuesto, su trayectoria vital, contando con lo que no puede cambiar también, que esto sería el territorio de Ananqué, y de esa manera vivir un auténtico proceso de transformación y de cuidado de sí, es decir, hacernos cargo de lo que podemos cambiar y de lo que no, y de lo que podemos hacer algo con eso, y de lo que no podemos simplemente dejarlo. Esto es clave. Estas fuerzas, como preguntabas vos, Carla, forman parte de nuestro psiquismo. En términos arquetípicos de Jung hablaríamos de luz y sombra, por cuanto es fundamental para nuestra salud psíquica reconocer ambas, especialmente a tánatos, por cuanto la muerte sigue siendo un tema tabú en esta parte del mundo, y con ella viene todo el entramado de miedos, horrores, culpas y deseos que desterramos al lado oscuro de la conciencia para que no nos den vergüenza. Y esto con la presunción de querer abrazar un ideal o un mandato de luz absoluta, como si esto fuera posible. Bueno, de vuelta, es lo que venimos insistiendo charla tras charla desde distintas miradas. Si queremos transformar nuestra oscuridad, es primero viendo qué hay en ella, para recién después poder transformarla. Esto sería como querer limpiar un sótano que lo tuvimos cerrado por años y entrar a ciegas queriendo dejarlo impecable, reluciente, sin saber qué hay adentro. Bueno, y esto lo vemos también tanto en la individualidad de cada sujeto como en la masa. La sombra de la humanidad son las guerras, es un polo enfrentándose al otro, ya sea religioso, económico, político, etc. Cuando Lacan habla de goce en lugar de placer, porque acuérdense que supuestamente la pulsión está dirigida al placer, pero ¿qué pasa cuando es un placer, entre comillas, que nos hace daño? Bueno, entonces, esto que acabo de decir es solo una de las aristas, la meta de la pulsión queriendo satisfacerse, porque lo que tenemos que preguntarnos es satisfacerse con qué y cómo. Hay una diferencia entre lo que buscamos y lo que encontramos, y ahí es donde se establece el goce.
donde la pulsión se va a articular como falta. Y entra acá en juego lo histórico de cada sujeto. Por eso, lo que también Lacan nos trae como la poesía, la metáfora, yo diría el arte en general, para ahondar allí desde la palabra lo que las palabras no alcanzan a decir. Porque nos confronta con el plano real del deseo. Podemos bordearlo, pero no lo podemos alcanzar nunca. En términos platónicos, esto sería como acercarnos a ese mundo de las ideas a través de una verdad razonada, pero nunca poder llegar a tomar o ser esa idea. Bueno, ven como de alguna manera todo siempre se está relacionando. Y en lenguaje freudiano, el arte como medio de sublimación. Esto sería una pulsión desviada a otros objetivos no sexuales y más enaltecidos, vamos a decir, socialmente, más aceptables, más, entre comillas, más nobles. Bueno, preguntémonos entonces, ¿por qué la necesidad del arte? Esto que reflexionamos también en otra charla sobre proceso creador y psicología, como forma de asomarnos a esa dimensión que escapa a lo decible y que nos horroriza, aquello de lo que no se puede hablar, aquello de lo que no se puede expresar con palabras, porque tenemos miedo a lo que no entendemos y las palabras no alcanzan para poder describirlo. Hablo concretamente de la muerte, la sexualidad, el horror y el delirio. Otro punto interesante y que siempre recalco es no caer en reduccionismos y generalizaciones peligrosas, porque es muy fácil caer en la tentación de asociar esto que hablábamos al comienzo, asociar a Eros con lo blanco y vital y a Tánatos con lo negro y mortal. O sea, vida buena y la muerte mala. Y esto es justamente lo que tenemos que evitar. Ni Eros es plenamente creación y vida, ni Tánatos es plenamente destrucción y muerte. Esto nos sirve a vuelo de pájaro para saciar esta demanda que es bien egoica que tenemos de etiquetar y de clasificar. Pero imaginemos una persona que en pos de Eros retiene a otra a cualquier costo, justificándolo todo en nombre del amor. Bueno, ahí Eros, convengamos que no sería tan bueno. O imaginemos a otra que se sacrifica por propia voluntad para salvar a un hijo, por dar la vida por una causa mayor, como por ejemplo salvar a miles o a todo un mundo, y ahí Tánatos no sería tan malo. Por eso, veamos que hablamos de una interdependencia. Y en este punto Freud va a coincidir con Kant en entender el mal no como la ausencia de bien, sino como una acción decidida y dirigida en contra del bien. Carlita, como el Guernica de Picasso, exactamente. Entonces, con lo que me interesa que nos vayamos quedando es que somos seres siendo, en permanente movimiento. Como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río, porque ni el sujeto ni el río permanecen estáticos. Entonces, en ese permanente fluir está esta ilusión como de robarle un ratito a la muerte.
sin pretender que somos inmortales, más allá que desde el ego y desde la no aceptación de la falta, muchos sueñen en vano con eso. Bueno, suerte a ellos, pero solo el que es consciente de su muerte puede darle un sentido a su vida, lo que no es ni más ni menos que vivirla. Si algo interesante nos enseñan Freud y Lacan es que vivir no es permanecer y transcurrir, como decía la canción, así como morir no es desaparecer. Y estas pulsiones no se muestran porque son inconscientes, solo las vamos a conocer por sus efectos y por sus representaciones, que es lo único que puede acceder a la conciencia. Es decir, sabemos de el objeto empujado por esa pulsión, pero no de esa fuerza inconsciente que lo mueve. Esto solo lo podemos deducir, lo podemos inferir a través del trabajo terapéutico. Ana María, hola, recién ahora puedo chatear. Bueno, qué pena, pero aprovecha ahora y despachate con todo lo que tengas para comentar o preguntar. Bien. Y si queremos, no podía ser de otra manera, si queremos complejizar todavía más el asunto, aparece Philos, también traducido como amor, pero no es lo mismo. Eros es el amor expresado como deseo, mientras Philos puede estar dirigido a una persona o a otra cosa, como filosofía es el amor al conocimiento y su opuesto, phobos, es el terror. Philos y phobos, y esta última especialmente, que además de ser una luna de Marte asociada al hijo del dios Ares y de Afrodita, dioses de la guerra y del amor, paradójicamente acá encontramos otra polaridad, pero es además de donde ha tomado su origen la palabra fobia. Como verán, nada es casual. Entonces tenemos también esta dialéctica entre el amor y el horror, entretejiendo destinos. No se olviden de la charla si nos une el amor o el espanto. Del amor al horror hay solo un paso. Bueno, y tampoco puedo evitar asociar a Thanatos con el concepto de otro filósofo, Heidegger, que él decía que somos para la muerte, somos seres para la muerte. De hecho, es la única certeza que tenemos, por más que nos pasemos la vida queriendo burlarla, engañarla, como si esto fuera posible, esquivarla, postergarla. Pero si vivimos evitando hablar de la muerte y procrastinando, o también una charlita que dimos hace poco, vamos a ser muertos en vida, que esto es lo que decía Heidegger. Es decir, no nos olvidemos que Thanatos siempre llega. Esto sería como tratar de postergar a toda costa la llegada del invierno, viviendo una ilusión de verano perpetuo. Yo sé que cuando digo esto parece todo muy obvio, muy tonto, pero son cosas que el humano viene aferrándose desde que el mundo es mundo. ¿Quién no se ha aferrado de distinta manera a cuestiones materiales o a apegos con vínculos, en esto de, por ejemplo, parejas que permanecen juntas a pesar de que ya saben que no van para ningún lado, esperando
no sé, que mágicamente las cosas cambien. ¿Quién no se ha aferrado a un trabajo? ¿Quién no se ha aferrado a un lugar? Bueno, todas estas son maneras de ir esquivando el cambio, de ir esquivando la muerte. Y por supuesto la vida, pues son las dos caras de la misma moneda. Bueno, esto abre la puerta para todo otro tema, qué nos pasa con el tiempo y con sus jugarretas, para lo que les sugiero también, otra charlita, que todo esto lo pueden encontrar en el canal de YouTube o en la página, que es la charla de la muerte, el sueño y el tiempo. Y, por supuesto, el libro Carla puede dar fe, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que gira todo, valga la redundancia, el tiempo sobre esa cuestión, y el desapego. Justo, Carla, memento mori, sí, recuerda que vas a morir, tal cual, tal cual. Que parece que muchas veces nos olvidamos de eso. Bueno, y a propósito del arte, hay un poeta mexicano que se llama Jaime Sabines Gutiérrez, que recitaba: alguien me habló al oído despacio, lentamente, me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Si nos ponemos a reflexionar, ya que hablábamos de la repetición, repetir es como estar dormido, es vivir esa inercia de Ananké que me vuelve un zombie, un idiota, un cordero, nos vuelve autómatas, artificiales, inhumanos, cosas. Para terminar, me gustaría, además de entender a Eros y Tánatos básicamente como el despliegue de estas fuerzas inconscientes, de pulsiones opuestas y en permanente tensión, de una necesaria y complementaria tensión, que representan el holos mismo de la existencia. Y de este panteón de dioses mitológicos que van desde la carencia a por lo general la desmesura, oscilamos de un extremo al otro del polo de fuerza, sin que nunca lleguemos a ver la pintura completa, ya que estamos justamente vinculando con el arte. Y el arte también como ese puente ideal hacia el registro de lo real lacaniano, para poder ahondar desde nuestro lenguaje más que limitado ese más allá, que incluye, por supuesto, la dimensión espiritual. Porque hablar de la muerte es solamente un disfraz de hablar de la espiritualidad. No nos tenemos que aferrar a nada, ni siquiera a la vida, porque implica evitar a toda costa lo natural que también es la muerte. Si pudiéramos entender esto como un permanente ciclo de inhalación y exhalación, de manifestación y repliegue, de luz y tinieblas, de orden y caos, etcétera, etcétera, por lo menos muchos de nuestros temores y apegos empezaríamos a cuestionarlos. Por eso, la invitación que siempre les hago es empezar a ver el lado B, la cara oculta, que nos animemos a bajar a ese sótano del que hablábamos y abrir la puerta, porque ahí va a estar la verdad de cada uno. Por supuesto que da miedo, pero es el mismo miedo que podemos sentir a no despertar
a qué hay después de la muerte. Pero díganme si también nos da miedo vivir una vida totalmente automatizada, una vida sin sentido, sin propósito. Evitar nunca va a solucionar nada. De hecho, va a hacer que el miedo sea cada vez más grande. Yo quería cerrar esta charla con una fábula que me pareció, por lo menos a mí me encantó, que aparece en las Reliquias de la Muerte de Harry Potter. Es una de las últimas, o la última, si mal no recuerdo, que se llama la fábula de los tres hermanos. Y explica cómo tres hermanos magos construyen un puente para poder atravesar un río donde la muerte siempre estaba ahí como expectante porque nadie lo podía pasar y la gente, los viajeros que siempre querían pasar por ese lugar se caían y se morían, se ahogaban en el río. Bueno, ¿qué pasa acá? La muerte, viendo esto, finge que los felicitaba por su creatividad y les concede un deseo a cada uno. El hermano mayor, que deseaba poder, pide la varita más poderosa de todas. El mediano, que era bastante soberbio y burlón, quiere humillar a la muerte y le pide una piedra con la que poder resucitar a los muertos. Y el más chico, que era humilde y el más sensato de todos, le pide algo para poder irse de ahí sin que la muerte lo pueda seguir. Entonces la muerte le da una parte de su propia capa de invisibilidad. Bueno, cada uno siguió distintos rumbos. El mayor, que tenía la varita superpoderosa, se enfrentaba con otros magos para hacer gala y ostentación de su poder, pero una noche un hombre le roba la varita y lo mata. Entonces la muerte lo toma, se lo lleva. El mediano, que acuérdense, había pedido la piedra para resucitar a los muertos, vuelve a su casa y resucita a su mujer, que había fallecido. Pero, como su amada ya no pertenecía a este mundo, se había vuelto fría y él no soporta esto y se ahorca para reunirse con ella en la otra vida. Entonces así la muerte también se lo lleva. La muerte busca al más chico por todos lados y no lo encuentra. Recién cuando se vuelve viejo se quita, acuérdense que había pedido la capa de invisibilidad, por eso la muerte no lo encontraba. Entonces recién cuando se había vuelto viejo se quita la capa y se la regala a su hijo. De esta manera recibe a la muerte en paz, como una vieja compañera, y aceptando que el fin de su vida había llegado. Bueno, esta es la cuestión. ¿Dónde nos posicionamos para vivir la vida y recibir a la muerte? ¿Estamos? Bueno, dudas, preguntas, ¿ha quedado algo ahí boyando? Bien, bueno, la semana que viene vamos a estar con casos clínicos, todavía no sé cuál, pero ya lo voy a ir anunciando. Así que nada, de vuelta la invitación a volvernos a encontrar. Todo por hoy,
colorín colorado, este mito se ha acabado. Y nos estaremos reencontrando, Dios mediante, la semana que viene. Acuérdense de seguirnos por las redes, se ha sumado TikTok, también pueden entrar por allí. Y a todo lo que ya conocen, la página YouTube, las redes de Facebook e Instagram. ¿Está? No, gracias a ustedes, gracias Ana, gracias Carlita, gracias Maros. Bueno, me alegro que les haya gustado y que por supuesto la idea es que además de que resulte lindo el cuentito del mito, que sirva lo que está de trasfondo del mito. ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene. Chau, chau.